Muy buenas noches, reciban todos un caluroso y cordial saludo, complacido de estar nuevamente con ustedes y de poder compartir las buenas prácticas y novedades en el mundo del ultrasonido. Soy el doctor Jesús Marcano y estoy a cargo de la dirección académica de Centrus, Escuela Internacional de Ultrasonido con sede en la ciudad de Lima, Perú. De parte de todo el equipo de Centrus y de nuestros auspiciadores, Empresa Biomédica Peruana y Ecógrafos Alpinion Medical System de Corea del Sur, queremos darle a todos la más cordial bienvenida y agradecerles por haberse conectado para acompañarnos esta noche. Nos complacemos en presentar a nuestra ponente invitada, doctora Egda Leonor Chávez. La doctora Egda Chávez es médico ecografista, expresidente de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido, actual primer secretario de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido, miembro de la Federación Mundial de Ultrasonido y además gran amiga y colaboradora de Centrus, Escuela Internacional de Ultrasonido. Bienvenida, doctora Egda Chávez. Buenas noches, doctor Marcano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Centrus, Escuela Internacional de Ultrasonido, por la invitación, a Empresas Biomédica y Equipo Alpinium, por invitarnos a compartir en la noche de hoy. Comenzaremos, hoy el tema va a ser la patología de pared abdominal, ¿verdad? Esta es una patología que ya ocurre o se presenta desde la edad o la época o la etapa intrauterina, que no vamos a hablar ni es el motivo, pero es para que sepamos que los defectos de pared realmente constituyen un verdadero tema de interés desde el punto de vista del abordaje con ultrasonido, porque es mucho lo que podemos aportar. La pared abdominal está constituida por piel, el tejido celular subcutáneo, los planos musculares, la grasa extraperitoneal y el peritoneo. Por imágenes vamos a permitir una definición de la anatomía, diferenciar entre masa, defecto, colección, podemos hacer el seguimiento y podemos evaluar complicaciones. Para esto, ultrasonido es el método de elección. ¿Por qué? Porque con transductores adecuados vamos a tener una excelente imagen de las estructuras superficiales que nos van a permitir determinar esa alteración o esa masa o esa estructura anormal que estamos viendo, a qué parte o qué componente de la anatomía corresponde, su localización, su origen. Las ventajas, pues que el ultrasonido no utiliza radiación ionizante, les mencioné los transductores, hay múltiples, convexo, microconvexo y los lineares, pero los transductores ideales son los lineales con frecuencias altas, frecuencias por arriba de los 10-12 MHz. Si contamos con transductores multifrecuencial o de banda ancha, pues siempre un rango alto. Es un procedimiento dinámico y esto es muy importante porque nos permite realizar maniobras, colocar al paciente de pie. Muchas veces las masas no son evidentes, sino cuando la persona tose, cuando puja, cuando estornuda. Entonces, todo esto nosotros vamos a poderlo realizar durante nuestro estudio. Tenemos que hay tumores primarios, tumores secundarios, defectos de pared, entrarían de las lesiones secundarias y patología no neoplásica, como son los abscesos, donde vamos a ver zonas de colección heterogénea, los hematomas, los lipomas, cualquier lesión cutánea, porque obviamente la pared abdominal está constituida por piel en una gran extensión, los seromas, los endometriomas. Como un ejemplo, en estos barridos extendidos de la pared abdominal vemos como hay una alteración en el celular subcutáneo con un incremento en la ecogenicidad, que es lo más típico que vemos en los casos de hematoma. Esto puede ser posterior a un trauma, posterior a cirugía, y a veces podemos apreciar pequeñas zonas anecoicas o quísticas o líquidas en relación con el cambio. Presencia de masas en celular subcutáneo, esto es apenas epidermis y dermis, el músculo está de ubicación más posterior, y vemos esta estructura en una paciente que consulta por una masa de crecimiento en región posterior paraespinal. Esto realmente constituyó un quiste epidermoide y esta es su imagen característica que se extiende en relación hacia piel,
¿verdad? En este caso ella realmente no lo veía, lo palpaba y con las uñas lo contaminó y se infectó. Pues nosotros podemos determinar eso. Otra patología y la más común es los lipomas. Estos están ubicados en el tejido celular subcutáneo o el tejido muscular, o a veces se ubican entre las capas del tejido muscular y es algo que nosotros podemos determinar. La neurofibromatosis, patología como los hemangiomas y los linfangiomas, en este caso el último de ubicación más común en la región inguinal. ¿Cómo los vamos a ver? Como masas hipoecoicas, en este caso vemos piel, celular subcutáneo y ahí superficial al músculo, y eso es lo importante, en este caso ubicado en región lumbar, vemos el cuadro lumbar, un músculo bastante prominente, y él está superficial, muy bien delimitado. Como todos los estudios que hacemos, siempre debemos verlos en los diferentes planos para poder ver su extensión y su verdadero tamaño a apreciar. Esto es una masa realmente de gran tamaño, donde teníamos un poquitito de problema a pesar de tener el foco bien calibrado hacia la porción profunda. Podíamos ver que él no infiltraba el músculo, pero era una masa de gran tamaño en la pared abdominal, en mi abdomen izquierdo. Y en este caso, solamente en este caso, por eso utilizamos un transductor, como pueden ver acá, convexo. Y fíjense, era una masa de gran tamaño, la cual medía 13.6 por 13.2. Y solamente fue el barrido extendido el que nos permitió definir con exactitud sus límites y confirmar su ubicación. Este otro ejemplo, un paciente masculino con una masa suprapúbica, la cual paulatinamente podemos apreciar que él tiene abundante palículo adiposo y ahí vimos esta masa, en este caso ligeramente hiperecoica. Los lipomas se caracterizan por eso, porque ellos pueden ser tanto hipoecoicos como ligeramente hiperecoicos o isoecoicos con respecto al tejido adiposo, pero son masas muy bien definidas con un borde realmente bien delimitado y pueden ubicarse entre capas musculares y esto es algo que nosotros podemos determinar. Otra patología, la fibromatosis profunda, el tumor dismoide, que son tumores benignos que se originan en el tejido conectivo, en la fascia del músculo, asociado con poliposis familiar, como es la enfermedad de Gardner. Puede haber el antecedente de traumatismo, cirugía, uso de hormonas y en la ecografía lo vemos como masa hipoecoica de bordes ligeramente infiltrativos. Acá tenemos otro ejemplo de un paciente quien acude por presencia de una masa paraumbilical izquierda que ha ido creciendo progresivamente y dolorosa, molesta, le cuesta respirar, sin antecedente aparentemente traumático, y notamos un aumento de volumen del recto anterior izquierdo con una heterogeneidad que deforma la superficie del músculo, más no hay un efecto de infiltración sobre el tejido vecino y una vascularización más que todo periférica. A él de entrada se le hizo una tomografía y el control fue con ecografía porque ellos pensaban en un tumor de origen neoplásico. Sin embargo, la evolución clínica del paciente fue hacia la reducción y nosotros confirmamos con el estudio que realmente era un proceso de tipo infeccioso. Y aquí vemos la diferencia del recto derecho y el recto izquierdo heterogéneo con cambios en la ecogenicidad y aumento en la vascularización, pero realmente por un proceso inflamatorio, un absceso interrogándole, era maquinista y había recibido un traumatismo. Y asimismo podemos ver en etapas agudas cambios en la grasa, en el celular subcutáneo, trayectos fistulosos en relación con zonas de colección que podemos confirmar que están en el espesor de la pared, sobre todo en pacientes con antecedentes quirúrgicos que de repente pueden estar fistulizando a piel, pero que no se extienden a la cavidad. Esto es importante por el manejo. Acá otro ejemplo donde vemos este trayecto fistuloso, sin embargo lo continuamos y podemos confirmar que él se continúa a cavidad, o sea que de cavidad él ha fistulizado a piel y esto es importante para el manejo. Esto es otra patología que con cierta frecuencia la vemos, una paciente de 24 años con un antecedente de cesárea 3 años previo y refiere de aproximadamente unos 4 a 6 meses previo al estudio
una sensación de nodularidad y mucho dolor en la región del hipogastro. Y encontramos estas masas hipoecoicas, heterogéneas, de bordes irregulares, bien definidos, pero bien irregulares, con algo de vascularización predominantemente periférica, en menor proporción central. Y lo importante es que nosotros, primero, ellas están en relación con la cicatriz o el trayecto de la cicatriz, están en el celular subcutáneo, pero es muy importante en estos casos confirmar que no hay compromiso del tejido muscular, porque ellas generalmente, en el caso de estas lesiones de cierto tamaño, a pesar del tratamiento, muchas veces van a conducta quirúrgica y si hay compromiso del músculo, la conducta es diferente. Y acá un ejemplo, aquí vemos el recto y vemos cómo se pierde su estructura por esta masa hipoecoica heterogénea que correspondió a focos de endometriosis. Y muchas veces está uno y conseguimos que hay otros de menor tamaño en relación con la zona. Esta es una paciente con nódulos en la pared, múltiples masas hipoecoicas con escasa vascularización en los casos de fibromatosis. Tumores malignos también podemos encontrar y lo que vamos a ver es una alteración en la estructura, acá el músculo, y vemos cómo él está totalmente aumentado, alterado en su patrón fibrilar, con esta masa en la cual perdemos parte de su borde mal definido. En este caso correspondió con un sarcoma. Otras lesiones pueden ser por metástasis y nos van a dar masas hipoecoicas heterogéneas. La más común es el melanoma. Acá otro paciente que acude con dolor en fosa ilíaca derecha y el paciente se le solicita un ultrasonido por sospecha de apendicitis aguda. Cuando hacemos el estudio, el paciente realmente tenía un dolor muy exquisito que él refería, sin embargo, por clínica, al interrogarlo, de aproximadamente unos 2 meses de evolución, que se había intensificado en los últimos 2 días con el trabajo, el ejercicio realmente, y apreciamos un aumento de volumen del cuadrado lumbar, con una heterogeneidad que desde el punto de vista ecográfico no vimos disrupción de la superficie, aunque aquí comparando entre ambos lados podemos ver, ¿verdad?, la diferencia y el efecto de masa de esta zona que inicialmente interpretamos como una posible zona de colección por trauma. Sin embargo, en la tomografía se evidenció que esta masa presentaba cambios a nivel óseo, habían ganglios, heterogeneidad y lamentablemente para el paciente resultó una lesión de tipo maligno. Otro tipo de patología que podemos encontrar en pared, y probablemente ya ustedes al ver la imagen automáticamente saben qué es, porque con cada vez lo vemos con más frecuencia y no escapa la región de la pared abdominal, región inguinal, y en este caso de esta paciente, la región lumbar. Y era porque pues ella había recibido, se había colocado, le habían infiltrado biopolímeros a nivel de los glúteos y este migró. Y entonces aquí vemos cómo perdemos la estructura de la pared y la presencia de esto, la imagen, ¿verdad?, típica hiperecoica con pequeñas áreas quísticas y muy típica pues de la presencia de cuerpo extraño. Ya entrando en lo que es los defectos de pared, y es una de las causas más comunes de cirugía a nivel mundial, son congénitos o adquiridos, y son las hernias. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, pero él puede ser difícil, ya sea por dolor, por paciente muy obeso, porque hay dificultad en evidenciar si realmente hay un defecto o no, y en el cual la patología es importante, el diagnóstico temprano, para un manejo adecuado y evitar las complicaciones, las recidivas. En la pared abdominal hablamos pues de visualizar piel, celular subcutáneo. La mayoría de las patologías que hablamos hasta hace poquito se referían de este tipo de ocasión, y las lesiones en el músculo. En pared anterior tenemos el recto, los oblicuos mayor, oblicuo externo, oblicuo interno,
y el transversal, el transverso del abdomen. En la pared posterior está el latísimo dorso, el cuadrado lumbar y los paraespinales. Pero ustedes pueden ver cómo aquí tenemos una excelente definición del recto anterior, oblicuo externo, interno y el transverso, que dependiendo de la altura a la que nosotros en abdomen hagamos la pared, el estudio, vamos a ver el espesor de ellos. Importante la línea alba, que es el área ligeramente hiperecoica ubicada entre ambos rectos. Mientras más alto, o sea, mientras más próximo al epigastrio, va a haber una ligera separación que no debe ser mayor de 2.5 centímetros. En la medida que descendemos, vemos la sombra que genera la cicatriz, pero confirmamos la integridad de la pared y ya en región infraumbilical vemos como los dos rectos anteriores están opuestos uno al otro y realmente pues no hay una definición de línea alba. Y es por esto que es raro a nivel infraumbilical encontrar defectos de pared. Pero, o sea, sí los hay, pero no es tan común. Entonces, las hernias las podemos describir de acuerdo a su topografía, su ubicación, en hernias de la línea blanca, hernias umbilicales, las hernias inguinales, ya sea directa o indirecta, y la hernia femoral. Luego tenemos las hernias ventrales o lo que es anterior o lateral, de acuerdo al tipo de incisión de la cirugía. La causa-efecto, bueno, la causa generalmente es una falta de cierre de la fase abdominal con protrusión del contenido intestinal. En niños es muy frecuente en los lactantes, con mayor frecuencia en aquellos niños pretérmino, con síndrome de Down, con hipotiroidismo. Entonces, la edad es un factor preponderante, hay factores congénitos y el sexo. Vamos a ver que determinadas hernias son más comunes en el hombre y otros en la mujer. Todo aquello que genere aumento de la presión en la pared abdominal va a ocasionar fragilidad o debilidad de la misma, o ya porque ya la tenga, y entonces va a dar lugar a las hernias. A nivel del anillo umbilical, que es el punto de confluencia del ligamento redondo, producto de la obliteración de las arterias y venas umbilicales, así como el uráculo, el mismo está delimitado a ambos lados por los rectos anteriores. Ella la podemos identificar en el niño a partir de la segunda semana de vida y en el primer año. Más evidente cuando son pequeñas, sobre todo durante el esfuerzo, el llanto, con el pujo, con la tos. No es común que este tipo de hernias umbilicales se compliquen. El cierre espontáneo de las mismas ocurre en los primeros 4 años de vida, con mayor frecuencia en el primer año, pero por línea general se espera hasta el 4.º año para corregirlas, siempre y cuando tengan un diámetro menor de 1.5 centímetros. O realmente cuando persista la hernia a los 4 o 5 años es quirúrgica. Antes de esa edad, si el saco herniario es grande y el defecto de la pared es pequeño, o bien si el orificio hernario es mayor de 2 centímetros, va a cirugía, o el defecto es muy notorio. Porque bueno, está también la parte estética, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a ver? Vimos que los rectos anteriores tenían la línea alba y aquí se pierde, como lo podemos apreciar en el video, donde los rectos anteriores, y aquí vemos cómo el tejido con el llanto del bebé protruye a través de línea alba. En este caso, el anillo umbilical amplio. Un bebé de 1 mes no se corrige, pero un niño de 6 años, pues ya sí hay una indicación de cirugía. Y aquí vemos cicatriz umbilical y a un lado de la cicatriz vemos este componente hipoecoico del saco herniario y con el esfuerzo el aumento del mismo. En el adulto, aquellos procesos que generen un aumento del volumen abdominal, como lo puede ser el embarazo, la citis, pacientes que están realmente hipoproteicos, con otras condiciones, puede favorecerse esto, que haya una diástasis también, y los obesos pueden ser propensos a desarrollar hernia umbilical. Entonces, lo que siempre vamos a ver es que hay una pérdida de la pared, de la continuidad de la pared y tejido protruyendo. En este caso, a nivel supraumbilical, vemos cómo con el esfuerzo esto aumenta, ¿verdad? Y ahí las conocemos con el nombre de hernias epigástricas. Generalmente son congénitas,
es una formación anormal de las fibras aponeuróticas de la línea alba y es lo que está ubicado entre apéndice cifoide y el ombligo. Ocurre en un 5% de la población, más frecuente en adultos jóvenes, una relación hombre-mujer de 3:1, y 20% pueden ser múltiples. Y entonces nosotros vemos generalmente el contenido es tejido graso y vemos cómo estos defectos, acá un defecto bien pequeño, protruye a la pared en un niño traído por su madre, este otro por esta masa que aumenta con el esfuerzo en la región supraumbilical y en ocasiones refieren dolor, tienden a producir dolor. Acá un ejemplo y vemos cómo al pujar la paciente, el defecto en la pared y el tejido protruyendo que persiste. Adulto, niño, y fíjense el tamaño, este es un defecto de apenas 18 milímetros, muy pequeñito, pero ocasionaba clínica. En este caso, esto es quirúrgico. El corte longitudinal y el corte transversal. Aprovechemos entonces para hablar un poquito de la diástasis de rectos anteriores. En ocasiones el bebé es traído porque la madre piensa que esto es una gran hernia. Sin embargo, nosotros le vamos a dar la tranquilidad de que lo que estamos viendo es que esos rectos anteriores que deberían estar uno frente al otro con una separación muy pequeña, tienen una gran separación, pero hay una integridad completa de la lineal, o sea, y del peritoneo. Esto es la diástasis de rectos anteriores. No es una hernia, no hay anillos, simplemente hay una separación de los rectos anteriores. Poco probable que se atasque, sea obstrucción o estrangulación, porque no hay un anillo herniario a través del cual va a protruir contenido de la cavidad. Con mayor frecuencia ocurren a nivel supraumbilical o en relación con el ombligo hasta apéndice cifoide. Fundamentalmente estético, muy común en las embarazadas, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, pero tiende a desaparecer o disminuir posterior al parto y muy común en hombres obesos, en personas obesas, mujeres y hombres obesos. Entonces recordamos que en vez de ver los rectos anteriores próximos el uno al otro, vemos una separación. Esta separación, aquí vemos el anillo umbilical, pero vemos que la integridad. Esta separación no debe ser mayor de 2.5 centímetros. 2 a 2.5. La literatura varía un poco, pero ese es el rango que nosotros tomamos. Si ya vemos más de esto, entonces hablamos de diástasis de rectos anteriores. En cuanto a las hernias inguinales, tenemos que ellas pueden ser directas cuando son medial a los vasos epigástricos e indirecta cuando son lateral a los vasos epigástricos. Entonces, en este caso estamos del lado derecho, tenemos el recto anterior, los músculos de la pared lateral y los vasos epigástricos. Lateral, indirecta, medial, directa. Esto es algo que debemos recordar y es importante porque nos va a permitir en un momento dado, no siempre, dependiendo del tamaño de la hernia, poder evaluar nuestra anatomía, en la cual delimitamos en el triángulo de Hasselbalch el ligamento inguinal, los vasos epigástricos y los rectos anteriores. El canal inguinal va posterior al ligamento y el canal femoral va inferior al ligamento inguinal. Con la neumotecnia en canal femoral tenemos nervio, arteria, vena y ganglio. Importante tener esto en cuenta porque hay veces que el aumento de volumen corresponde a estructuras ganglionares y no a una hernia propiamente. Entonces identificamos las estructuras, hacemos maniobras, hacemos presión con el transductor, pedimos al paciente que haga maniobra vasalva, lo colocamos de pie para evidenciar si hay un defecto o no, y si no, para nosotros medir el anillo. Esto es importante sobre todo para los médicos laborales, ¿verdad? Y muchas veces cuando una persona entra en un trabajo se pide este estudio. Es más frecuente en niños y jóvenes, es la más común. Hay una falta de cierre del proceso peritoneo vaginal sintomática
y puede estar asociada a complicaciones más frecuentes en el sexo masculino. Este es el lado izquierdo, siempre debemos estar pendientes pues, del lado que estamos. Izquierdo, aquí está el recto anterior, acá están los vasos epigástricos y aquí está el defecto de la pared, entonces una hernia inguinal indirecta. Su etiología puede ser congénita, como dijimos, la persistencia del conducto peritoneo vaginal o el cierre tardío incompleto del canal de Nu. Adquirida por el esfuerzo, debilidad, aumento de volumen del abdomen. Y lo característico es que el contenido va a salir a través del anillo inguinal profundo que está ubicado en esos puntos de referencia anatómica de los cuales hemos hablado. Entonces aquí tenemos una hernia inguinal indirecta. Vemos, estamos del lado derecho, el recto, los vasos, y ustedes ven cómo aquí protruye el tejido y cuando el paciente deja de pujar, desciende. Los vasos epigástricos y recto anterior, y aquí está la hernia o el defecto de pared. Otra de mayor tamaño, podemos apreciar peristaltismo, el saco herniario, el cual se desplaza al hacer nosotros ligera presión. Esto nos permite observar cómo el saco herniario se reduce y regresa a la cavidad y entonces podemos ver perfectamente el canal y vemos que esto llega prácticamente casi que hasta el escroto. Aquí vemos testículo y acá la hernia y esto pues nos permite a nosotros confirmar que se trata de una hernia indirecta y aquí ven el canal inguinal muy bien delimitado. Entonces acá está el canal inguinal. Otro ejemplo de una hernia, un paciente de 17 años. Vemos con el esfuerzo cómo esta protruye, vemos peristaltismo y vemos cómo va avanzando dentro del canal hasta llegar al escroto. Esto es testículo. Entonces esto es una gran ventaja que tenemos nosotros porque de manera directa el paciente inclusive lo podemos explicar. Y aquí ven la hernia inguinal directa, el contenido protruye a través del piso del triángulo de Hasselbalch. O sea, ya no va a pasar por el anillo inguinal. Y se encuentra medial a los vasos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Aquí tenemos vasos epigástricos, el recto, y ahí está la hernia, o está el defecto, o tenemos un anillo amplio. Pero aquí podemos ver cómo protruye. Esto, el lado derecho, vasos epigástricos, entre vasos y el recto, el defecto de pared. En este caso, hernia inguinal directa. Otro ejemplo, los vasos, el recto, y aquí vemos cómo protruye el contenido medial a los vasos. El conducto peritoneo vaginal es permeable durante la vida intrauterina y él se oblitera posteriormente. En la niña ocurre durante el periodo gestacional, pero en el varón aproximadamente al 10º o 20º día de nacido. El contenido puede ser variable. En parte puede depender del tamaño del defecto, pero es variable. Este niño de 2 años con un aumento de volumen y esto contenido predominantemente líquido. En otros casos, en niños con criptorquidia, vemos que la hernia corresponde a es el testículo contenido allí, ¿verdad? En este ejemplo, contenido anecoico, y vemos cómo las asas protruyen con el esfuerzo en un niño de 4 años, y del otro lado había una criptorquidia, y lo que se herniaba era el testículo. Entonces vemos cómo el contenido es diferente en un mismo niño. El contenido puede ser líquido, puede ser epiplón, intestino grueso, intestino delgado, con mayor frecuencia en los varones. En la niña puede haber herniación del ovario e inclusive del útero, que se conoce como hernia uteroinguinal. Para hacerles una pequeña referencia a esto, el 70% de este tipo de hernia ocurre en menores de 5 años, aunque está descrita en mujeres adultas. Son pocos los casos descritos en la literatura, y realmente es a partir de los 80 que aparece el primer caso descrito y se corrigen, todos estos se corrigen de manera urgente, vamos a decirlo, y es importante hacer un seguimiento estrecho hasta la pubertad.
En el caso de un varón, aquí vemos el testículo. En el caso de una niña, traída a su madre a los 2 meses de edad por una masa en la región inguinal, y vemos que hay el defecto, pero que en este defecto hay esta estructura ovoidea con pequeñas áreas anecoicas quísticas que correspondía con el ovario que no reducía. Y en estos casos, pues como les digo, la cirugía es importante, es urgente y debemos orientar al paciente de esta manera. Ovario, y acá se reduce. Estos son 2 casitos, cortesía del doctor Sebastián López y la doctora Mayra Gómez, médicos chilenos. A través del doctor Unchen recibimos estos casos en los cuales hay hernia en el contenido, está ovario y útero. Es importante definir este útero. Muchas veces son úteros rudimentarios y es importante el seguimiento posterior a ver cómo va a desarrollarse. ¿Qué otra cosa podemos hacer nosotros con el ultrasonido cuando estamos evaluando a nuestro paciente? Bueno, primero tenemos que hacer todas estas maniobras para saber si reduce, si no reduce. Colocar el Doppler, que nos va a permitir a nosotros confirmar que la vascularización está preservada de la estructura, ¿verdad? Tratar de manipularla lo menos posible, eso es importante, y cada vez que nosotros hacemos presión, hacemos compresión, hacerlo con suavidad, no de manera brusca, para no generar una lesión nosotros. Y aquí vemos pues el ovario que no reduce a pesar de la presión que se hace. Colocamos el Doppler, pero confirmamos que está conservada su vascularización. Un 98% de las hernias inguinales son indirectas, o sea, las hernias inguinales son las más frecuentes, una menor frecuencia las directas y las crurales. Una incidencia del 1 al 5% en la edad pediátrica, 50% en los primeros 6 meses, con una relación hombre-mujeres de 6 a 1. Mayor frecuencia, la hernia inguinal del lado derecho. Es muy importante esto para los médicos laborales, para el cirujano en general. Es importante toda la información que nosotros aportemos. Están luego las hernias femorales, que son poco frecuentes, afectan un 0.5 a 5% de la población general, más común en las mujeres, y su complicación es el estrangulamiento. ¿Por qué? Porque es un anillo muy pequeño y la vamos a encontrar, ya dijimos, posterior al ligamento inguinal. El canal femoral es medial a la vena femoral común, proximal a la confluencia del safeno femoral. Lo que vamos a hacer es que al paciente le pedimos que haga una maniobra. Generalmente estos pacientes consultan por dolor y sensación de masa en esa región. Pedimos que hagan una maniobra de Valsalva y vamos a ver cómo protruye el tejido a este nivel. O en ocasiones no vemos que protruye y vemos ausencia de flujo, y realmente pues también es una urgencia desde el punto de vista quirúrgico. Las hernias paramedianas de Spiegel es una hernia rara con una leve predisposición en el sexo femenino. Ocurren en la línea semilunar, que es la línea que va entre recto anterior y los músculos laterales, los oblicuos y el transverso del abdomen. Aquí hay una mínima separación, que es la línea, y en el caso de la hernia de Spiegel vamos a ver que esta pequeña separación se hace de mayor tamaño y entonces hay protrusión de tejido. Es variable de acuerdo con la hernia. Las que he tenido la oportunidad de ver, simplemente he visto es la separación entre recto y los músculos y el tejido protruyendo, como en este caso un saco con escaso contenido y las asas a este nivel. Acá vemos también la separación de los músculos a este nivel. Hernias lumbares son raras, defecto de los músculos lumbares o de la fascia posterior, y otras hernias, la hernia interparietal o intersticial, la hernia de Richter del borde antimesentérico del intestino, y la hernia de Litre, que se caracteriza porque ella tiene el contenido, es el divertículo de Meckel. La complicación de las hernias son evaluables con el punto de ultrasonido y es una gran ayuda. Primero, bueno, ya hemos hablado bastante, si reducen o no, si están encarceladas, si hay estrangulamiento. Hernia de atascado, incarceración o encarceración, es que ella no reduce espontáneamente. Nosotros vamos a tratar de reducirla y ella no lo va a hacer. Pueden haber cambios inflamatorios. En la hernia estrangulada hay un compromiso vascular y
hay obstrucción intestinal. Ya secundario, porque pues, puede ser porque ya lleva más tiempo, no reduce y ya primero ocurre el compromiso vascular y posteriormente ya los cambios intestinales que van a dar lugar. Entonces, no reducible, vemos el defecto, comprimimos, hacemos presión, pedimos al paciente que no puje, lo acostamos y vemos que ella no reduce. Y en las complicaciones, pues ahí, como es los cambios vasculares, nos los va a dar el ultrasonido Doppler, donde vamos a ver ausencia, en este caso una hernia inguinoescrotal, donde podemos ver epidídimo que tiene una pequeña apéndice y vemos la ausencia del flujo no solamente en el segmento de intestino que está herniado, sino inclusive ya a nivel testicular. El diagnóstico diferencial de estos pacientes va a ser la hernia con el hidrocele, con el tumor testicular, la criptorquídea, hernias encarceladas con torsión testicular, delidate, hidrocele y las adenitis regional. Otra hernia que podemos encontrar, las hernias incisional o de ventración, pues ellas pueden estar ubicadas en cualquier localización en relación con un antecedente quirúrgico. También puede haber un antecedente traumático o puede haber diástasis de recto o desnervación muscular que da lugar a esto. Salida o protrusión del contenido a través de un defecto adquirido, ya no es un defecto natural como puede ser el anillo inguinal o la región inguinal o crural. Está relacionado con factores del paciente y de la técnica quirúrgica. Entonces vamos a ver exactamente lo mismo, pero en relación con una cicatriz, donde el paciente puede referir simplemente molestia, en este caso un paciente, como pueden apreciar, con abundante panículo adiposo, que lo que sentía era dolor, que no tenía la sensación de masa, sino dolor, y encontramos este pequeño defecto en la pared. O acá está la cicatriz y vemos cuando el paciente empuja, pues ya aquí sí había sensación de masa, algo que parecía y desaparecía, y confirmamos la eventración. A nivel del hipocondrio derecho, igualmente otra paciente, abundante panículo adiposo, una paciente de 77 años que sentía dolor y confirmamos pues la presencia de esa pequeña defecto secundario a la cirugía. Otras complicaciones son los seromas, hematomas, las mallas. Este es un paciente que posterior a una herniorrafia consulta en el operatorio inmediato por una sensación de masa nuevamente y él siente que está creciendo y bastante asustado llama a su médico que le pide el ultrasonido antes de llegar al consultorio. El hallazgo es esta masa predominantemente anecoica, tabicada, que correspondió con un hematoma y no recidiva de la hernia. Otro ejemplo, una zona líquida y esta estructura tubular que correspondía con una malla que se plegó sobre sí misma, ¿no? Vemos aquí como hay un engrosamiento de la pared, hay cambios inflamatorios en el celular subcutáneo y la presencia de este cuerpo extraño a ese nivel. Este otro paciente, un seroma, una zona de colección predominantemente líquida, muy bien delimitada, un serohematoma, y además de eso, a pesar de que estaba en el operatorio, vimos que había otra pequeña hernia inmediatamente en relación con el borde inferior de la cicatriz umbilical. Otro hallazgo, seroma, cambios inflamatorios en piel, celular subcutáneo y un pequeño seroma en relación con el cual apreciamos esta estructura tubular anecoica muy bien definida, la vemos allá, la vemos acá, que correspondió, este paciente tenía un drenaje, lo retiraron, pero aparentemente una pequeña porción del mismo permaneció ahí. Acá la cicatriz y un seroma posterior a la cirugía. Malla, este es un paciente con una cirugía extensa, vemos que es una masa con una gran extensión, con una marcada irregularidad de sus paredes por un rechazo, reacción a cuerpo extraño, con el ultrasonido de verdad que es excelente, ya ustedes pueden apreciar el seroma y inclusive había un poquito de fistulación con salida de líquido a través de la cirugía. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, el ultrasonido permite confirmar la sospecha clínica de hernia o descartar una masa, evalúa el contenido, es graso, hay intestino, delgado, grueso, hay una estructura genital,
Puede evaluar las posibles complicaciones y para eso el Doppler nos ayuda mucho y nosotros vamos a aportar toda esta información al cirujano para que él pueda tomar una conducta lo más temprana posible con una disminución importante de la morbilidad de los pacientes, disminución de las complicaciones y sobre todo disminución de la posible recidiva. Podemos concluir entonces que es muy importante conocer la anatomía de la pared abdominal, porque nos va a permitir diagnosticar los tipos de hernias que podemos encontrar. El ultrasonido es una gran herramienta de asistencia para el cirujano y nos permite identificar tipo de hernia, contenido, reducción de la misma, además de precisar otro tipo de patologías que pueden ocurrir, como hemos visto durante la charla. Es un tema bastante extenso, hemos tratado de resumirlo para englobar lo más posible y espero que, bueno, esté claro y cualquier duda estoy acá para responder. Muchísimas gracias por la atención. Una primera pregunta, nos piden le aclare cuál sería la configuración más idónea del equipo de ecografía para realizar este tipo de estudio. Lo ideal es utilizar un buen transductor y entonces nosotros saber, de acuerdo con la zona de interés donde vamos a ubicar el foco, ¿verdad? Dependiendo si es un paciente delgado, si es un paciente obeso. Entonces, eso es lo fundamental, pues, saber el transductor que vamos a utilizar y saber nuestra ganancia, definir el tejido graso, el tejido muscular. Eso creo que es lo más importante realmente. Nos realizaban otra pregunta, ¿traductor lineal o convexo? No, lineal. Ahí el convexo solamente les puse un ejemplo en el caso de una masa exageradamente grande, ¿no? Pero realmente no hay duda que el ideal, el que debemos utilizar, es el transductor lineal. Nos hacen otra pregunta, ¿tiene la elastografía alguna utilidad en la evaluación de los defectos y patologías de pared abdominal? Realmente no en estos casos, realmente no, porque lo que la elastografía nos va a evaluar es la elasticidad del tejido o de la zona, ¿no? Pudiese ser, no tengo experiencia en los casos de masas o tumoraciones benignas, pero realmente no es algo que de rutina vamos a hacer en una hernia, por ejemplo, no tiene aplicación. Ahí realmente el tiempo real es lo más importante y ustedes han visto que traté de incluir bastantes videos porque tenemos que hacer uso de esa herramienta y de sacarle el juguito con esas maniobras dinámicas, porque ellas nos dicen mucho, ¿verdad? Sobre todo en las lesiones muy pequeñitas. Para hablar de diastasis de los rectos por ecografía, ¿qué parámetros tomar en cuenta? ¿Qué separación deberemos considerar? Ok, no más de 2.5 centímetros, o sea, podemos decir hasta 2.5 centímetros, es normal. Ahora, si se trata de una embarazada que acaba o está en el tercer trimestre o acaba de tener un parto o una cesárea, podemos esperar un poco más, hasta el sexto mes o a veces hasta el año para ver, ¿verdad? Pero digamos que nuestra referencia son 2.5 centímetros normal como máximo, ¿ok? Si es un niño, en el caso de los lactantes menores, también debemos darle un chance. ¿Por qué? Porque su desarrollo muscular aún no se da, sino cuando ya él comience a caminar, a hablar, entonces generalmente ahí va a haber un desarrollo y esa separación disminuye. Pero nuestro punto son 2.5 centímetros. ¿Con qué frecuencia hacer el seguimiento de los defectos de pared abdominal en menores de 4 años, doctor? Realmente no, o sea, semestral o anual. Todo va a depender del tamaño, ¿verdad? Pero si es un tamaño pequeño, un defecto pequeño, ese puede ser un primer control a los 6 meses y ver cómo va. Y si él va reduciendo, se puede espaciar al año. ¿Cuál es el grado de sensibilidad que considera que tiene la ecografía para el diagnóstico de una hernia umbilical? 100%.
Eso es algo que realmente, por supuesto, es muy importante conocer la anatomía y calibrar bien su equipo y utilizar el transductor indicado. Pero una hernia umbilical con ultrasonido es el método de elección realmente. Perfecto. Otra pregunta nos consultan. Frecuencia del quiste de NUC y qué características sonográficas lo diferencian de otras patologías inguinales, doctor. Bueno, generalmente el primero va a ser en niñas, generalmente es líquido, es contenido predominantemente anecoico y no vamos a ver que él reduce ni aumenta con el esfuerzo ni nada de eso. Y una estructura quística. Otra pregunta, ¿cómo diferenciar un seroma de un hematoma por ecografía? ¿Sería posible? Es difícil, realmente es difícil, porque también va a depender del tiempo de evolución que tenga el hematoma, ¿no? Y la gran mayoría tienden a ser cero hematomas. Los vamos a ver como con zonas de colección líquida. Por supuesto que si nosotros vemos que el paciente, además de eso, tiene coloración violácea de piel, es más probable que sea un hematoma. Pero es difícil. Lo que sí puedo decirles que si ya él se está organizando y vamos a ver tabiques, podemos ver grumos y en el seroma no lo vamos a ver. El seroma es predominantemente anecoico. Perfecto. Bueno, estas fueron algunas de las preguntas, doctora. Queremos agradecerle a todos por su participación. También gracias a la doctora Aida Chávez, quien gentilmente, como siempre, aceptó nuestra invitación. Gracias nuevamente, doctora Aida Chávez. Muchas gracias a ustedes y bueno, a la Escuela Centrus, al Pinium, a Biomédica y a todos quienes estuvieron escuchándonos por la atención y aprovecho, bueno, para desearles, ya que estamos en el mes de diciembre, un feliz fin de año. Cuídense todos sin excepción, creo que es el mejor mensaje y salud. Gracias, doctora. Desde Centrus queremos agradecerle a todos por su asistencia, así como también a nuestros auspiciadores, Empresa Biomédica Peruana y Ecógrafos Alpinium de Corea del Sur por su apoyo. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes donde los estaremos informando acerca de nuestros próximos eventos. Como dijo la doctora Chávez, cuídense mucho, que estén muy bien y será hasta una próxima oportunidad.